Por eso ahora ya hay muchos dirigentes y líderes políticos, como en este caso Putin o Nayib Bukele, que ya están empezando a hablar. ¿Por qué? Porque como se está haciendo todo tan evidente, pues entonces, claro, ahora ya sí se puede decir que hay guerreros extraterrestres haciéndose pasar por la esposa de los líderes. ¿Por qué? Porque es que le hemos visto casi a todas. Le hemos visto el rabo entre las piernas que se transparenta por los vestidos y lo hemos visto con un montón de gente. El rabito ahí colgando entre las piernas y con el vestido, pues se le nota el bulto. ¿Qué está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que los que mandan no son los líderes que nos han puesto delante en las pantallas, los que están dirigiendo todo son guerreros transexuales que están como las esposas de estos líderes. Y ellos son los que toman las decisiones, porque ellos son los que han invadido, ellos son los que están dirigiendo el mundo. Y a los humanos títeres, pues lo único que hace es que les pagan para que pongan la cara, para que den la imagen pública, pero quien está tomando las decisiones es la esposa, o sea, el esposo, ¿eh? ¿Cómo llegan allí o de qué raza provienen o de qué tierra provienen, ¿no? Dentro del domo, de fuera, ¿de dónde vienen estos controladores, por llamarlo así? Cuando hablamos de razas extraterrestres, siempre hablamos de las tierras extras, ¿eh? Por eso se llaman extraterrestres. Y vienen del otro lado de la Antártida, ¿eh? Desde el otro lado de la Antártida es desde donde se está controlando este simulador. Esto es un simulador nada más. Mm. Esto no es real, por eso se juegan de esta manera. Esta no es la realidad. Esto es un simulacro y todos los simuladores tienen un objetivo, que es entrenar. Wow, ¿Eh? sí. Cuando los pilotos de avión se entran adentro de un simulador y empiezan a hacer aterrizajes, combate aéreo dentro del simulador, lo que está haciendo el piloto es entrenarse. Nosotros aquí dentro de este simulador nos estamos entrenando, estamos viendo cómo funciona este engaño, estamos viendo cómo funciona la narrativa, cómo funciona la hipnosis, cómo te pueden engañar, cómo te pueden meter sustancias dentro del cuerpo. Y todo esto está sirviendo para que haya una serie de individuos, de seres, que reaccionen ante esto y se rebelen, o sea, que digan, no, yo no me voy a dejar engañar, no me voy. Eso es lo que hemos hablado algunas veces como el grupo de los singulares. Se está buscando la singularidad, se estaba buscando cuánta gente dentro de este simulador podría descubrir la mentira, podría descubrir el engaño, mantenerse singulares y no solamente mantenerse singulares, sino encima prepararse, adiestrarse y quitarse de encima esa hipnosis y quitarse de encima esas intoxicaciones químicas a las que estamos siendo sometidos, porque se nos está intoxicando a través del aire, a través del agua, a través de la alimentación, incluso a través de los mismos tejidos de la ropa, ¿no? Se nos está intoxicando. Ahí lo explica muy claro los protocolos de los sabios de Sion, o sea, se está siguiendo totalmente el guión que se diseñó con los protocolos de los sabios de Sion en 1700, se diseñó ya un guión y se está cumpliendo a rajatabla. ¿Cuál es el fin? El fin es que haya una serie de también guerreros, porque igual que hay guerreros camuflados como esposas de estos títeres, de estas marionetas, también estamos aquí, muchos guerreros que hemos venido también de otras épocas, de otras líneas de tiempo y que hemos venido de otras tierras, que nos estamos preparando aquí en este simulador. ¿Con qué objeto? Con el objeto de liberar después la verdadera tierra, que es la que está de verdad sometida. Esto es un simulacro todo. Aquí estamos haciendo una idea de lo que está sucediendo fuera de acá. Hay 9 planetas bajo control de entidades y bajo control parasitario. No es Wow. solamente esto que estamos viendo aquí. Hay 9 planetas y estos 9 planetas que están bajo control de estas entidades tienen que ser liberados. ¿Qué sucedió? Pues que un montón de militares de diferentes razas, de diferentes especies, vinimos aquí a este simulador a prepararnos, a entrenarnos para después adquirir la espiritualidad necesaria y los valores necesarios para poder defender a estos 9 planetas. O sea que lo que toca después de salir de aquí es comenzar la liberación real de estos 9 planetas que están todavía ocupados. Entonces, se puede decir que es una guerra, ¿no? Contra la humanidad, porque, a ver, si se están alimentando de humanos, tal y como dice Putin,
tal también como dice Bukele, como han dicho otros líderes, llegará un momento, como ha dicho también, a ver, no quiero decirlo, ¿no? Pero Hugo Chávez ya lo dijo también en un discurso de la ONU, ¿no? Y Chávez, evidentemente, se lo cargaron. Obviamente, cuando viajó a Cuba le operaron de urgencia de una operación que no se tenía que hacer así. Vale, luego se instaló todo el régimen cubano, etcétera, etcétera. No vamos a profundizar en eso, otro capítulo, si quieres, otro programa hablamos de eso. Pero si se están alimentando, lo que me refiero, de carne humana, obviamente no son humanos. Ya lo están Claro diciendo que no, claramente. claro que no. Mm. Obviamente no lo son. De hecho, la raza predominante o la raza que está liderando este simulador y que está además controlando a estos 9 planetas que están bajo control de esta especie son los Capensi, que son los de los cráneos alargados. Son esos cráneos que se Wow. ven en Perú, en Paracas, en Bolivia. De hecho, en Tiwanaku, en el Museo de Tiwanaku he podido tener esos cráneos en mis manos, ¿no? Son cráneos que se ve perfectamente que no son humanos. Esos son los Capensi, la familia Capensi. O Esos la son de, raza. no es la familia, es la La raza. raza. Es la raza Homus, es Homus capensis. Mm. Es el hombre capensi. Y el Homo capensi es una raza humanoide, tienen brazos, tienen piernas, los rostros suelen ser más o menos humanoides, que han sido los que siempre han estado en el Vaticano y como faraones de Egipto. Por eso usaban Mm. los faraones los gorros altos para cubrir el cráneo y por eso las tiaras que usan los papas y los cardenales, que lo han estado usando hasta hace muy poco. O sea, lo que hicieron ellos fue mucha ingeniería genética para poder quitarse esos cráneos. Por eso necesitaron experimentar tanto genéticamente para ir eliminando esos cráneos, porque una vez que le quitaba el gorro se le veía el cráneo y ya lo identificaba como no humano. Ahora están tratando de pasar por humanos, se le sigue viendo los cráneos alargados. De hecho, si ponéis en internet, en Google, ponéis Rothschild capensis, os van a salir fotos donde se ve la foto de Jacob Rothschild con el cráneo todavía un poquito alargado, no Lo he visto, mucho. sí. Se le Lo nota has además visto, ¿no? su cabeza, se le nota, sí. Exactamente. Tiene una cabeza rara, sí. Sí, y eso lo han conseguido a través de ingeniería genética. Antes era mucho más pronunciado, o sea, antes era totalmente capensi, antes era un cráneo totalmente, no tenía nada que ver con el cráneo humano. Poco a poco han ido corrigiendo para poderse camuflar entre la sociedad, pero son ellos los que están predominando, son ellos los que están mandando, digamos, a nivel mundial. Por eso tienen los centros de poder, ¿no? El económico, el militar, el religioso, todo eso lo tienen acaparado los capensi. Bueno, súper interesante, Arlequín. Y claro, el problema con nosotros, ¿no? Los humanos, o bueno, los que somos humanos normales, ¿no? No nos meten este velo y no recordamos, ¿no? Tanto lo que ha pasado antes de esta encarnación, nos creemos todo lo que nos dicen, no tenemos esa facilidad de recordar. Luego también lo de la palabra información, ¿no? Información, que viene de la palabra sion. Es como que es difícil, ¿no? Poder tomar conciencia de todo esto cuando te han puesto un velo que no puedes recordar tu pasado. Claro, todo esto ha sido también un trabajo genético, ¿no? El hecho de que no podamos recordarlo. ¿Se puede recordar? Sí, se puede recordar. Lo que pasa es que necesitamos abrir nuestra genética, tenemos que abrir nuestro ADN. Y la forma de abrir el ADN es con el pensamiento, con la palabra y obviamente con la coherencia de los hechos. O sea, si eres una persona coherente en cuanto a lo que piensas, lo que dices, lo que haces y lo que sientes, eso te facilita poder abrir tu ADN y entonces puedes recordar. Hmm. En el fondo, todo esto está muy bien hilvanado para que realmente sea la gente buena la que pueda despertar, porque si despertaran también los malos, pues entonces sería complicado, ¿no? Porque tendrían acceso a información privilegiada. Por eso solamente si hace un buen trabajo a nivel espiritual es cuando puede acceder a esa información que no se recuerda. Si no estás dentro de ese grupo, pues entonces no accedes a esa información y te quedas sin recordar un carajo. O sea, no recuerdas absolutamente nada. Claro, sí, ahí está el punto, Arlequín. Bueno, muy interesante. Cualquier consulta, cualquier pregunta sobre esto, si queréis que hagamos un programa especial
sobre estos guerreros extraterrestres en el poder, Arlequín. Que lo dejen en los comentarios. Compartir esta información es súper importante, que la gente tome conciencia. Ojo, ya es algo que están diciendo líderes como Putin, como Bukele. Se está diciendo muchísimo y que se va a seguir diciendo, y obviamente llegará un momento que todo esto se va a saber, Arlequín. Quiero preguntarte, ahora vamos a poner el segundo discurso de Putin, también un discurso en el que dice, verídicamente, Arlequín, una palabra que has utilizado mucho ahora: Occidente ha parasitado al mundo. Ujú. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿realmente entraremos en guerra? O sea, ¿o todo esto es un circo para densificar y bajar la vibración? ¿Realmente entraremos en guerra? Quiero decir, Europa o Estados Unidos entrará en guerra, evidentemente, una guerra mundial. Y luego, si no entramos en guerra, ¿qué va a pasar con Putin? ¿Qué pasará con todo esto? ¿Dónde llegará Putin? Bueno, Putin, ya te digo, está cumpliendo también un plan, que es el plan que se diseñó en 1959 con Q y con la Alianza. Y sí se va a confrontar, o sea, va a haber una confrontación entre Occidente y Rusia, Mm, y obviamente también China, Corea del Norte, va a haber un poco de alboroto, pero no va a haber guerra nuclear, eso es totalmente falso. No hay armamento tampoco para una guerra prolongada. Digamos, en términos de una pelea entre dos tipos, empiezan empujándose y se agarran y luego empiezan con los puñetazos, ¿no? mm, Aquí se va a quedar todo en los primeros empujones. No va a mm, llegar a más. No va a llegar a más. Aquí se van a pegar así tres o cuatro tanteos. Se van a quedar las cosas claras porque ahora mismo la situación de Occidente es totalmente ridícula. O sea, mm, ya estamos hablando de que ahora mismo Estados Unidos tiene un frente abierto en Israel contra Irán y contra Líbano y contra un montón de países de Medio Oriente. Tiene un frente abierto en Ucrania donde está enfrentándose a Rusia. Se le puede montar una guerra civil en cualquier momento a Estados Unidos, porque ya hay 25 estados que no están de acuerdo con la política de Washington. Se puede enfrentar a México, porque ya tiene Rusia, está apoyando a México, igual que Estados Unidos ha querido apoyar a Ucrania y meterse donde no le importa. Pues ahora la devolución de esto con respecto a Putin ha sido negociar con México y está montando bases militares en la frontera con Texas y en la frontera con California. Entonces, se le puede montar un panorama a Estados Unidos mm, bestial. China ya ha enviado los buques hacia Taiwán diciendo que se mete en Taiwán y que aquel que se meta muere. mm, Entonces se podría meter Estados Unidos en una guerra también con China. Pero es que Corea del Sur, del Norte está ya metiéndose también en Corea mm, del Sur y a ver cuántas guerras es capaz de mantener Estados Unidos totalmente quebrado económicamente y encima sin armamento, porque el armamento se lo han estado dando a Ucrania. La Unión Europea le ha estado dando también el armamento a Ucrania. Y encima el que ha estado comprando ese armamento ha sido Putin desde Rusia, mm, ha estado comprando ese armamento a bajo costo. Los generales que son patriotas, que son rusos, porque Ucrania era parte de Rusia. Hay generales que están a favor de Zelensky, pero es que hay otros generales que están a favor de Putin, aunque sean ucranianos. mm, Y entonces, pues estos generales le han estado vendiendo el armamento a Putin, y mientras que Occidente se ha ido desarmando y descapitalizando, Putin se ha ido armando cada vez más. O sea, la jugada ha sido genial. O sea, es una jugada maestra por parte de Putin, ¿no? O sea, Putin ahora tiene mucho más armamento, que es todo el armamento que le han mandado a Ucrania. De hecho, los tanques Abrams, que se los envió Alemania y la coalición europea y Estados Unidos, le mandaron un montón de tanques Abrams para hacer una contraofensiva contra Rusia y han desaparecido los tanques. Ahora no hay un tanque Abrams por ningún lado y obviamente están todos en las manos de Putin, de Rusia, ¿no? O sea, es totalmente un circo. Por eso te digo que la población se puede quedar muy tranquila de que no, bombas nucleares no hay. O sea, sí. ningún país tiene, por más que digan, eso es pura narrativa, puro circo, puro show, ¿no? No Mm, hay armamento nuclear. Entonces no se va a llegar a una guerra nuclear. Por otro lado, la Unión Europea, para fabricar los proyectiles,
la pólvora necesita un componente que viene de China y China le ha cortado el suministro de este componente a la Unión Europea. O sea, ahora no pueden ni fabricar pólvora siquiera. O sea, las condiciones para ir a una guerra serían totalmente ridículas. Entonces va a haber un intercambio, va a haber ahí unas tonterías, unos empujones, y de ahí se va a pasar a una rendición absoluta. O sea, es un poco firmar la rendición, pero antes de firmar la rendición, como decir, voy a defender mi amor propio, ¿no? O voy a Mm. defender mi postura un poquito antes de firmar la rendición. ¿No? Sí. Pero que termina firmando la rendición, por supuesto. O sea, Occidente se tiene que rendir ante esta Mm. situación. Porque además la opinión pública ya está en contra también de Occidente. Es que estamos viendo lo que está haciendo Occidente con su propio pueblo. Estamos viendo lo que está haciendo la Unión Europea con Europa. Estamos viendo lo que está haciendo el gobierno francés con los franceses. Estamos viendo lo que está haciendo el gobierno español con los españoles. Entonces, ahora Mm. mismo ya lo que les toca ya es firmar las capitulaciones y rendirse. No les toca otra.